Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Nadie se sentó contigo, te miró a los ojos y te explicó cómo funciona realmente el dinero. Nadie te dijo que la riqueza no empieza en una cuenta bancaria, sino en un pensamiento. Nadie te enseñó que antes de tener hay que aprender a pensar. Y esa es quizás la mayor deuda que el mundo tiene contigo. Porque creciste creyendo que los ricos nacen ricos, que el dinero es cosa de suerte, que la abundancia es un privilegio reservado para unos pocos. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque algo dentro de ti sabe que eso no es verdad. Algo dentro de ti siempre lo supo. Yo crecí en un hogar donde el dinero era un tema prohibido, no se hablaba de él en la mesa, no se mencionaba en las conversaciones, y cuando aparecía, siempre venía acompañado de tensión, de miedo, de vergüenza. Mi padre trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y aún así, al final del mes, las cuentas seguían siendo más grandes que los ingresos. Yo lo veía llegar cansado, con las manos agrietadas, con los ojos pesados, y me preguntaba por qué alguien que trabaja tanto tiene tan poco. Esa pregunta me persiguió durante años, y la respuesta que encontré cambió mi vida para siempre. La respuesta no estaba en trabajar más horas, no estaba en conseguir otro empleo, no estaba en ahorrar centavo por centavo hasta que el cuerpo no diera más. La respuesta estaba en la mente, en la forma en que mi padre pensaba sobre el dinero, en las creencias que había heredado de su padre y su padre del suyo, en una cadena de pensamientos limitantes que se transmitían de generación en generación como si fueran verdades absolutas. Y yo estaba a punto de heredar esa misma cadena. Pero algo se rompió. Algo dentro de mí dijo, basta. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo piensas sobre el dinero? No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente crees en lo más profundo. Porque ahí, en ese lugar silencioso donde nadie te escucha, es donde vive tu verdadera relación con la riqueza. Y si en ese lugar hay miedo, hay culpa, hay resentimiento, entonces no importa cuánto trabajes, no importa cuántas oportunidades lleguen a tu puerta, porque tu mente las rechazará antes de que puedas siquiera reconocerlas. Un millonario no es alguien que tiene 1 millón. Un millonario es alguien que piensa de una manera que inevitablemente lo lleva a generar 1 millón. Y eso es algo completamente diferente. Porque si le quitas todo el dinero a una persona que piensa como millonario, en unos años volverá a tenerlo. Pero si le das 1 millón a alguien que piensa en pobreza, en unos meses lo habrá perdido. Lo hemos visto una y otra vez. Ganadores de lotería que terminan en la ruina, herederos que dilapidan fortunas, personas que reciben todo en bandeja y lo dejan caer. No es porque sean malas personas, es porque su mente no estaba preparada para sostener lo que sus manos recibieron. Hay una historia que me marcó profundamente. Conocí a un hombre en Japón, un artesano de cerámica que trabajaba en un taller pequeño en las afueras de Kioto. Su taller no era más grande que una habitación y sus herramientas eran simples, algunas heredadas de su abuelo. Pero cada pieza que salía de sus manos era una obra de arte. Cada taza, cada plato, cada vasija tenía una perfección que hacía que la gente viajara desde ciudades lejanas solo para comprar una. Un día le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que la diferencia entre un artesano pobre y un artesano rico no está en las manos, está en la visión. El artesano pobre ve barro, el artesano rico ve una obra maestra escondida dentro del barro. Los dos trabajan con el mismo material, pero uno crea basura y el otro crea tesoros. Y todo empieza en cómo ven lo que tienen delante. Eso es pensar como millonario, no es pensar en dinero todo el día. No es obsesionarse con las cifras. No es ser codicioso ni ambicioso de una manera destructiva. Pensar como millonario es ver valor donde otros ven vacío. Es ver oportunidad donde otros ven obstáculo. Es ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y esa forma de ver la vida no se compra en ninguna tienda, no se hereda en ningún testamento, no se obtiene con ningún título universitario. Se cultiva, se entrena, se decide. En Colombia, donde yo viví parte de mi vida, conocí a personas que con muy poco lograron mucho y conocí a personas que con mucho no lograron nada. La diferencia nunca fue el capital inicial. La diferencia siempre fue
la mentalidad. Recuerdo a una señora que vendía empanadas en una esquina. Su puesto no era más que una mesa de madera y una sartén, pero ella trataba cada empanada como si fuera un producto de lujo. Las envolvía con cuidado, las servía con una sonrisa, conocía a cada cliente por su nombre. En unos años, esa mesa de madera se convirtió en un restaurante y ese restaurante se convirtió en 3. No porque alguien le regaló dinero, no porque tuvo suerte, sino porque ella pensaba diferente. Ella veía su empanada no como un producto barato de esquina, sino como el cimiento de un imperio. Y esa visión, esa forma de pensar fue lo que transformó su realidad. Ahora déjame hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de riqueza, la relación entre la disciplina y la abundancia. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen, que significa mejora continua. Es la idea de que cada día, por pequeño que sea el avance, debe ser mejor que ayer. No se trata de saltos enormes, no se trata de revoluciones, se trata de pasos pequeños, constantes, decididos. Y ese concepto que parece tan simple es uno de los secretos más poderosos detrás de la riqueza sostenible. Los millonarios que permanecen millonarios no son los que hicieron un gran negocio una vez. Son los que todos los días, sin excepción, sin excusa, hacen algo para mejorar. Leen una página más, hacen una llamada más, piensan una hora más, planifican un paso más. Y esos pequeños actos, acumulados durante años, crean avalanchas de resultados que el mundo llama suerte, pero que en realidad son la cosecha de una siembra diaria que nadie vio. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, porque los millonarios entienden algo que la mayoría ignora. No existen las condiciones perfectas. Nunca habrá un momento ideal para empezar. Nunca habrá suficiente dinero para invertir. Nunca habrá suficiente tiempo para planificar. El momento es ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Esa es la mentalidad que separa a los que sueñan de los que construyen. Hay otra verdad incómoda que necesitas escuchar. Tu entorno determina tu pensamiento más de lo que crees. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que tienes, los programas que ves, la música que escuchas, los libros que lees o dejas de leer, todo eso está programando tu mente cada segundo del día. Y si tu entorno está lleno de quejas, de pesimismo, de conformismo, entonces tu mente está siendo entrenada para la pobreza, aunque tú no lo sepas. En Japón me enseñaron que el bambú pasa sus primeros 5 años creciendo bajo tierra. 5 años en los que no se ve nada. 5 años en los que cualquier observador pensaría que nada está pasando. Pero bajo la superficie, las raíces se están expandiendo, fortaleciéndose, preparándose. Y cuando finalmente el bambú sale a la luz, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. 30 metros en 6 semanas después de 5 años de aparente nada. Eso es exactamente lo que pasa cuando cambias tu mentalidad. Los primeros meses, tal vez los primeros años, nadie ve cambios. Tu cuenta bancaria sigue igual, tu trabajo sigue siendo el mismo, tu situación parece no moverse. Y es en ese momento cuando la mayoría se rinde. Es en ese momento cuando la mayoría dice que esto no funciona, que es mentira, que los ricos son ricos porque nacieron así. Pero los que entienden el principio del bambú siguen adelante, siguen sembrando, siguen construyendo raíces invisibles. Y cuando el brote finalmente rompe la tierra, el mundo se asombra, pero ellos no. Porque ellos saben que ese momento fue construido en silencio, en la oscuridad, en la persistencia callada de quien confía en el proceso. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo estaba completamente quebrado. No solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Sentía que todo lo que intentaba fallaba, que cada puerta se cerraba, que cada camino era un callejón sin salida. Y en esos momentos, lo más fácil habría sido culpar al mundo, culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a mis padres, culpar a Dios. Pero algo dentro de mí, esa voz pequeña que a veces escuchamos cuando el ruido del mundo se apaga, me dijo que la respuesta estaba dentro, no fuera. Empecé a observar
mis pensamientos. Y lo que encontré me espantó. Me descubrí diciéndome cosas terribles a mí mismo. Cosas como, tú no eres lo suficientemente inteligente, tú no naciste para esto, el dinero no es para gente como tú, si tus padres no pudieron, tú tampoco podrás. Esas frases que yo repetía inconscientemente todos los días eran como comandos de programación que le daban instrucciones a mi cerebro y mi cerebro, obediente como es, las ejecutaba al pie de la letra. No me dejaba ver oportunidades, no me dejaba tomar riesgos, no me dejaba soñar en grande, porque el programa que corría en mi mente era un programa de pobreza. El día que decidí reprogramar mi mente fue el día que mi vida empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con la paciencia de quien entiende que desinstalar 30 años de programación requiere tiempo, esfuerzo y una determinación de hierro. Empecé a leer, empecé a escuchar a personas que habían logrado lo que yo quería lograr, empecé a rodearme de un entorno diferente, empecé a cuestionar cada creencia que tenía sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la riqueza, y una por una fui reemplazando las mentiras por verdades, fui cambiando el programa. Hay algo que los millonarios entienden sobre el fracaso que el resto del mundo no comprende. Para la mayoría, fracasar es el fin, es la prueba de que no sirven, es la confirmación de sus peores miedos. Pero para un millonario, fracasar es información, es un dato, es una señal que dice, por aquí no, prueba por otro lado. Thomas Edison no fracasó 10,000 veces al intentar inventar la bombilla. Encontró 10,000 maneras que no funcionaban. Y cada una de esas maneras lo acercaba más a la que sí funcionaría. Cuando yo empecé a ver mis fracasos de esa manera, todo cambió. Dejé de tener miedo a equivocarme. Dejé de paralizarme ante la incertidumbre. Dejé de necesitar que todo fuera perfecto antes de actuar. Y esa libertad de fallar sin derrumbarse, es uno de los regalos más valiosos que la mentalidad millonaria puede darte. Pero déjame ser honesto contigo. Cambiar la forma en que piensas es lo más difícil que harás en tu vida. Más difícil que cualquier trabajo físico. Más difícil que cualquier examen. Más difícil que cualquier relación. Porque tu mente se resiste al cambio. Tu mente ama la zona de comodidad, aunque esa zona sea un lugar de sufrimiento. Tu mente prefiere el dolor conocido al placer desconocido. Y por eso la mayoría de las personas viven y mueren sin cambiar nunca su forma de pensar. No porque no puedan, sino porque no están dispuestas a soportar la incomodidad del cambio. En Japón hay un proverbio que dice que caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y eso resume perfectamente la mentalidad de la riqueza. No se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. Cada caída es una lección, cada tropiezo es un maestro, cada error es un peldaño hacia arriba, si tienes los ojos para verlo así. Ahora quiero hablarte de algo que cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un amplificador. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Si eres egoísta, el dinero te hará más egoísta. Si eres compasivo, el dinero multiplicará tu compasión. Si eres destructivo, el dinero multiplicará tu destrucción. El problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido lo que hay dentro de la persona que lo sostiene. Por eso es tan importante trabajar en ti mismo antes de trabajar en tu cuenta bancaria. Por eso es fundamental construir un carácter sólido antes de construir un negocio. Porque el dinero sin carácter es un arma. Pero el dinero con carácter es una herramienta de transformación. Y el mundo necesita más personas con dinero y con carácter. Necesita más personas que piensen como millonarios no para acumular, sino para impactar. No para presumir, sino para servir. No para alejarse del mundo, sino para acercarse a él con más recursos, con más posibilidades, con más poder de hacer el bien. Déjame decirte algo sobre la gratitud. Los millonarios verdaderos, no los que solo tienen dinero, sino los que tienen riqueza real, practican la gratitud como una disciplina diaria. No es que agradecen cuando las cosas van bien. Agradecen
incluso cuando las cosas van mal, porque entienden que cada situación, por difícil que sea, contiene una semilla de oportunidad. Cada crisis es un lienzo en blanco donde se puede pintar algo nuevo. Cada pérdida es un espacio que se abre para recibir algo mejor. Yo aprendí esto en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando no tenía nada que agradecer según la lógica humana, encontré cosas que agradecer según la lógica de la fe. Agradecí por estar vivo. Agradecí por tener salud. Agradecí por tener la capacidad de pensar, de soñar, de imaginar un futuro diferente. Y esa gratitud, que al principio era forzada, con el tiempo se convirtió en genuina. Y con ella vino una paz que ningún millón puede comprar. Y paradójicamente con esa paz vino también la claridad mental necesaria para tomar las decisiones que me llevaron a la prosperidad. Hay un error que cometen muchas personas cuando intentan pensar como millonarios. Creen que se trata de repetir afirmaciones frente al espejo. Soy rico, el dinero viene a mí, soy un imán de abundancia. Y aunque las afirmaciones pueden tener su valor, son completamente inútiles si no están respaldadas por acción. Un millonario no se sienta a esperar que el universo le traiga dinero. Un millonario se levanta cada día y va a buscarlo con estrategia, con inteligencia, con persistencia, con una ética de trabajo que no negocia con la pereza ni con la mediocridad. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso llamado Ikigai, que es la razón de ser, el motivo por el cual te levantas cada mañana. Y cuando encuentras tu Ikigai, cuando descubres esa intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, entonces el trabajo deja de ser trabajo. Se convierte en misión, se convierte en pasión, se convierte en un motor que no necesita gasolina externa porque se alimenta de fuego interno. Y las personas que operan desde su Ikigai son las que construyen riqueza duradera, porque no trabajan por dinero, trabajan por propósito. Y el dinero viene como consecuencia natural de entregar valor al mundo. Yo viajé por muchos países, vi pobreza extrema y vi riqueza extrema. Y en todos esos viajes la lección fue siempre la misma. La diferencia entre unos y otros empieza en la mente. En los barrios más humildes de Colombia vi personas con mentalidad de imperio. Y en los edificios más lujosos de Tokio vi personas con mentalidad de escasez. La geografía no determina tu destino. Tu código postal no decide tu futuro. Tu historia familiar no escribe tu final. Lo que determina todo, absolutamente todo, es lo que decides creer sobre ti mismo y sobre lo que es posible para tu vida. Quiero que entiendas algo fundamental. Pensar como millonario no es despreciar la pobreza ni a las personas que viven en ella. Pensar como millonario es negarse a aceptar que la pobreza es un destino permanente. Es creer con toda el alma que la situación puede cambiar. Es tener la audacia de soñar en medio de la escasez. Es plantar un árbol en medio del desierto con la certeza de que algún día dará sombra. Y eso me lleva a hablar de la fe, porque no hay mentalidad millonaria sin fe. No hablo necesariamente de religión, hablo de esa convicción profunda de que hay algo más grande que tus circunstancias actuales, de que el presente no define el futuro, de que lo que ves hoy no es todo lo que hay. Los grandes emprendedores, los grandes innovadores, los grandes constructores de riqueza, todos compartían una fe inquebrantable en algo que todavía no podían ver. Steve Jobs tenía fe en que la gente querría computadoras personales cuando nadie las pedía. Los hermanos Wright tenían fe en que el ser humano podía volar cuando todo el mundo decía que era imposible. Cada gran fortuna empezó como un acto de fe, como una apuesta contra lo visible, como una declaración al universo de que lo invisible es tan real como lo que se puede tocar. Pero la fe sin disciplina es fantasía. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que basta con creer, con visualizar, con decretar, pero la fe verdadera se demuestra con acción, se demuestra levantándose temprano, se demuestra leyendo cuando otros duermen, se demuestra ahorrando cuando otros gastan, se demuestra invirtiendo cuando otros temen, se demuestra persistiendo cuando otros abandonan. La fe no es pasiva, la fe es
la fuerza más activa del universo. Y cuando la combinas con disciplina, con estrategia, con paciencia, creas un poder imparable. Permíteme hablarte ahora del poder del servicio. En Japón aprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que entregas. Las personas más respetadas en la cultura japonesa no son las más ricas, sino las que más sirven a su comunidad. Y esta lección se aplica directamente al mundo de los negocios y la creación de riqueza. Los millonarios más exitosos y más realizados son aquellos que construyeron su fortuna sirviendo a otros, no buscando cómo sacar dinero de la gente, sino buscando cómo resolver problemas, cómo hacer la vida más fácil, cómo agregar valor genuino al mundo. Piénsalo así. Cada billete que recibes es un certificado de gratitud de alguien a quien serviste. Es alguien diciendo, lo que me diste vale esto para mí. Y cuando lo ves de esa manera, ganar dinero se convierte en un acto de servicio, no de codicia. Se convierte en una medida de cuántas personas has ayudado, no de cuántas has explotado. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque te libera de la culpa asociada con el dinero, te libera del miedo a ser juzgado, te libera de la creencia de que ganar es quitarle a alguien. En la economía del valor, ganar es crear, es construir, es aportar. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan, la relación entre el dinero y el tiempo. Un millonario piensa en el tiempo de manera completamente diferente a una persona promedio. La persona promedio intercambia su tiempo por dinero. Trabaja 8 horas y recibe un salario. El millonario invierte su tiempo para crear sistemas que generen dinero sin su presencia constante. No se trata de no trabajar, se trata de trabajar de una manera que multiplique el impacto de cada hora invertida. Yo conocí a un señor en Medellín que tenía un negocio de reparación de zapatos. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca le alcanzaba para más. Un día le pregunté si había considerado enseñar su oficio a otros. Se quedó pensando. Nunca lo había considerado. En su mente, él era zapatero y los zapateros reparan zapatos, punto. Pero cuando empezó a enseñar, cuando empezó a ver su conocimiento como un activo multiplicable, su negocio se transformó. Entrenó a 3 personas. Luego abrió otro local. Luego otro. No dejó de ser zapatero, pero dejó de ser solo un par de manos. Se convirtió en una mente que organizaba, que planificaba, que multiplicaba. Y eso es pensar como millonario. Hay algo que quiero que grabes en tu corazón. La riqueza no es un destino, es un camino. No es un punto de llegada, es una forma de caminar. No es algo que un día alcanzas y ya. Es algo que practicas todos los días con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. Y ese camino no es recto. Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene baches, tiene tormentas. Pero cada paso te acercas si lo das con intención, con propósito, con la mentalidad correcta. En mi experiencia, las personas que más riqueza han construido son las que más veces han sido derribadas. Son las que conocen el suelo como la palma de su mano porque han caído tantas veces que ya le perdieron el miedo a la caída. Y es ese desapego al fracaso, esa familiaridad con el dolor del tropiezo, lo que les da la libertad de intentar cosas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Quiero cerrar esto de una manera que espero quede contigo por mucho tiempo. Piensa en un árbol. Un árbol no decide crecer mañana, un árbol crece hoy. Cada día, sin falta, extiende sus raíces un poco más profundo, sus ramas un poco más alto, sus hojas un poco más hacia la luz. No hay días libres, no hay vacaciones, no hay excusas. El árbol crece porque esa es su naturaleza. Y lo hace en silencio, sin aplausos, sin público, sin reconocimiento. Y después de años de crecimiento silencioso, se convierte en algo magnífico, en algo que da sombra, que da fruto, que da refugio, en algo que transforma el paisaje simplemente por existir. Tú eres ese árbol. Tu mente es la semilla. Tus pensamientos son las raíces. Tus acciones son las ramas. Y el fruto vendrá, no cuando tú quieras, no cuando el mundo diga que es hora. Vendrá cuando las raíces sean lo suficientemente profundas,
cuando el tronco sea lo suficientemente fuerte, cuando la preparación encuentre la oportunidad, aprende a pensar como millonario. No para tener más cosas, no para impresionar a nadie, no para demostrar nada. Aprende a pensar como millonario, porque mereces vivir en la plenitud de tu potencial. Porque fuiste diseñado para la abundancia, no para la escasez. Porque dentro de ti hay un genio esperando ser despertado, una fuerza esperando ser liberada, una grandeza esperando ser manifestada. Y todo empieza con un pensamiento, un solo pensamiento diferente. Un pensamiento que diga, yo puedo. Un pensamiento que diga, yo merezco. Un pensamiento que diga, mi historia no termina aquí. Ese pensamiento tan pequeño como una semilla de mostaza tiene el poder de mover montañas, de transformar desiertos en jardines, de convertir al hijo del zapatero en el arquitecto de imperios. La pregunta no es si puedes pensar como millonario, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de hacerlo. El precio de la disciplina, el precio de la paciencia, el precio de la fe, el precio de levantarte cada vez que caes, el precio de creer cuando nadie más cree, el precio de sembrar cuando no ves la cosecha. Si estás dispuesto, entonces ya empezó tu transformación. Ya eres diferente a quien eras cuando empezaste a escuchar esto. Ya hay una grieta en el muro de tus limitaciones y por esa grieta está entrando la luz de una posibilidad que antes no podías ver. Cuida esa luz, aliméntala, protégela, porque esa pequeña luz, con el tiempo, con la persistencia, con la mentalidad correcta, se convertirá en un sol que ilumine no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Pensar como millonario no es un lujo, es una responsabilidad. Porque cuando tú prosperas, tu familia prospera. Cuando tú creces, tu comunidad crece. Cuando tú te levantas, le das permiso a otros para levantarse. Tu riqueza no es solo tuya. Es un regalo que se multiplica cuando lo compartes, cuando lo usas para construir, cuando lo conviertes en puente para que otros también puedan cruzar. Hoy es el día, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias cambien. Hoy, con lo que tienes, dónde estás, cómo estás, comienza a pensar diferente. Comienza a ver oportunidades en cada esquina. Comienza a tratar cada obstáculo como un maestro disfrazado. Comienza a agradecer lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Comienza a invertir en tu mente como el activo más valioso que posees, porque lo es. Tu mente es tu mayor riqueza. Todo lo demás es consecuencia. Y cuando el mundo te pregunte cómo lo lograste, cuando vean el fruto después de años sin ver la raíz, cuando se asombren del bambú que creció 30 metros en 6 semanas, tú sabrás la verdad. Sabrás que todo empezó el día que decidiste pensar diferente. El día que dejaste de ser esclavo de tus circunstancias y te convertiste en arquitecto de tu destino. El día que entendiste que la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de visión. Y la mayor riqueza no es lo que tienes en el banco, sino lo que tienes en la mente. Aprende a pensar como millonario. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque la mentalidad que te hace millonario es la misma que te hace libre. Y la libertad, esa libertad de crear, de servir, de impactar, de vivir con propósito y con plenitud, esa es la verdadera fortuna. Esa es la riqueza que nadie te puede quitar. Esa es la herencia que vale la pena dejar. Pero antes de terminar, déjame contarte una última historia. Cuando yo era joven, mi abuelo me llevó a caminar por un campo de arroz en Japón. Era temporada de cosecha y los campos estaban dorados, brillantes bajo el sol. Mi abuelo señaló a un granjero que trabajaba en silencio, con la espalda encorvada, moviendo sus manos con una precisión que solo dan los años de práctica. Y me dijo algo que se quedó grabado en mi alma como un sello de fuego. Me dijo, mira bien a ese hombre. Él no es pobre. Él es rico de una riqueza que la mayoría nunca comprenderá. Porque ese hombre entiende que la tierra te devuelve exactamente lo que le das, ni más ni menos. Si le das cuidado, te da fruto. Si le das abandono, te da maleza. Y la vida funciona exactamente igual. Ese día entendí que la riqueza no es un accidente, es una ecuación. Lo que das es lo que recibes.
Lo que siembras es lo que cosechas. Lo que piensas es lo que construyes. Y esa ecuación es inquebrantable, inalterable, eterna. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces hayas fallado. La ecuación sigue siendo la misma. Siembra buenos pensamientos, cosecha buenas decisiones. Siembra buenas decisiones, cosecha buenos hábitos. Siembra buenos hábitos, cosecha buenos resultados. Siembra buenos resultados, cosecha una vida de abundancia. Y hay algo más que quiero compartir contigo sobre la naturaleza del éxito financiero. Muchas personas creen que necesitan una gran idea para ser millonarios. Creen que deben inventar algo revolucionario, crear algo que nunca se ha visto, ser genios visionarios que cambian el mundo de la noche a la mañana, pero la realidad es mucho más humilde y mucho más poderosa. La mayoría de los millonarios que he conocido no inventaron nada nuevo. Lo que hicieron fue tomar algo que ya existía y hacerlo extraordinariamente bien. Tomaron un servicio común y lo hicieron excepcional. Tomaron un producto simple y lo llevaron a un nivel de excelencia que nadie más estaba dispuesto a alcanzar. El sushi existía mucho antes de Hiro Ono, pero cuando él dedicó su vida entera a perfeccionar cada pieza, cuando trató cada grano de arroz como si fuera una joya, su restaurante se convirtió en uno de los más famosos del mundo. No inventó el sushi, pero lo elevó a un arte. Y esa obsesión por la excelencia, esa negativa a conformarse con lo mediocre, esa dedicación absoluta a ser el mejor en lo que haces, eso es mentalidad de millonario en su forma más pura. No necesitas una idea que cambie el mundo. Necesitas un compromiso que cambie tu estándar. Necesitas decidir que todo lo que hagas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo harás con excelencia. Que cada cliente recibirá lo mejor de ti. Que cada producto llevará tu mejor esfuerzo. Que cada servicio tendrá tu firma personal de calidad. Y cuando eso se convierte en tu norma, cuando la excelencia deja de ser un evento especial y se convierte en tu estándar diario, entonces la riqueza no es una posibilidad, es una inevitabilidad. También quiero hablarte de algo que pocos mencionan, el poder de la paciencia estratégica. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad. Todo debe ser rápido, resultados rápidos, dinero rápido, éxito rápido. Y esa obsesión con la velocidad ha creado una generación de personas impacientes que abandonan a los 3 meses lo que requiere 3 años, que renuncian a los 3 años lo que requiere una década, que esperan cosechar en primavera lo que sembraron ayer. Los millonarios entienden el poder del tiempo compuesto, no solo en las finanzas, donde el interés compuesto multiplica el dinero, sino en la vida misma. El conocimiento se compone, las relaciones se componen, las habilidades se componen. Hay algo que el mundo no te dice, algo que nadie se atreve a confesarte cuando te miras al espejo y sientes que los años te han quitado algo. Te han hecho creer que la juventud es el único idioma que habla la belleza, que después de cierta edad una mujer empieza a desaparecer, a volverse invisible, a perder eso que la hacía magnética, y tú lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de que el mundo mira hacia otro lado, de que ya no te ven como antes, de que tu presencia ya no genera lo que solía generar. Pero hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Eso que sientes no es la verdad. Es una mentira que te han repetido tantas veces que terminaste creyéndola. Porque la mujer que realmente se vuelve irresistible no es la que pelea contra el tiempo, sino la que aprende a caminar con él. Y eso no tiene edad. Yo he viajado por muchos países, he conocido mujeres de todas las culturas, de todas las edades, de todas las historias, y te puedo decir con absoluta certeza que las mujeres más magnéticas, las más poderosas, las que dejan una marca imborrable en quienes las rodean, no son necesariamente las más jóvenes ni las más perfectas según los estándares que nos vende la televisión. Son mujeres que han descubierto algo dentro de sí mismas, algo que no se compra, no se opera, no se inyecta y no se pierde con el paso de los años. Son mujeres que han cultivado hábitos, formas de ser, maneras de habitar el mundo
que las hacen absolutamente irresistibles. Y hoy quiero compartir contigo 6 de esos hábitos. No son trucos, no son fórmulas mágicas. Son decisiones profundas que transforman a una mujer desde adentro hacia afuera y que se vuelven más poderosas con cada año que pasa. El primer hábito es algo que muy pocos entienden y es el arte de la serenidad interior. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a la ansiedad, al ruido, a la prisa. Todo el mundo corre, todo el mundo grita, todo el mundo quiere llamar la atención. Y en medio de ese caos aparece una mujer que tiene paz, una mujer que no necesita gritar para ser escuchada, una mujer que entra a un lugar y no hace escándalo, pero de alguna manera todos sienten su presencia. Eso es serenidad interior y es devastadoramente atractivo. No estoy hablando de ser pasiva, no estoy hablando de quedarse callada por miedo. Estoy hablando de esa tranquilidad que nace cuando una mujer ha hecho las paces consigo misma, cuando ha dejado de pelear con su reflejo, cuando ha dejado de compararse con la mujer de al lado, cuando ha entendido que su valor no depende de la opinión de nadie. Yo conocí una vez a una mujer en Japón que tenía más de 60 años. Trabajaba en una pequeña tienda de té en un barrio tranquilo de Kioto. No era una mujer famosa, no tenía redes sociales, no seguía ninguna tendencia de moda, pero cuando ella servía el té había algo en sus manos, en su mirada, en la manera en que se movía, que te hacía sentir que estabas en el lugar más seguro del mundo. Había una paz en ella que era casi tangible. Y recuerdo que me quedé pensando, esta mujer tiene algo que millones de personas buscan y no encuentran. Tiene serenidad y esa serenidad la hacía magnética de una manera que no puedo explicar con palabras simples. La serenidad no es algo que llega por accidente, es un hábito que se construye día a día. Es la decisión de no reaccionar impulsivamente ante cada provocación. Es la capacidad de respirar antes de hablar. Es el coraje de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Una mujer serena no es una mujer que no siente. Es una mujer que siente profundamente, pero ha aprendido a no ser esclava de sus emociones. Y eso, con los años, se convierte en una fuerza imparable. Porque mientras las demás pierden la cabeza, ella mantiene la suya. Mientras las demás se desmoronan ante la primera tormenta, ella permanece de pie. Y eso no pasa desapercibido. Nunca pasa desapercibido. El segundo hábito es la autenticidad radical. Y cuando digo radical, quiero decir sin disculpas, sin filtros, sin la necesidad de agradar a todo el mundo. Hay algo que sucede cuando una mujer decide ser completamente ella misma, sin pedir permiso, sin ajustarse a lo que los demás esperan de ella. Se vuelve libre y la libertad es irresistible. Piénsalo un momento. ¿Cuántas mujeres conoces que viven tratando de encajar, que cambian su forma de hablar dependiendo de con quién están, que se visten según lo que está de moda y no según lo que realmente les gusta, que opinan lo que creen que los demás quieren escuchar, que sonríen cuando quieren llorar y que callan cuando quieren gritar? Eso no es vivir, eso es actuar. Y la actuación cansa. Cansa a quien actúa y cansa a quien la observa. Una mujer auténtica es como un río que fluye sin obstáculos. No necesita convencer a nadie de su valor porque ella ya lo conoce. No necesita validación externa porque su validación viene de adentro. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando deja de necesitar la aprobación del mundo, algo mágico sucede. El mundo empieza a admirarla porque la autenticidad es rara. En un mundo de copias, ser original es un acto de valentía. Y la valentía siempre ha sido atractiva. He visto mujeres mayores que se disculpan por existir, que hablan bajito como si no merecieran ser escuchadas, que minimizan sus logros, que esconden sus opiniones. Y también he visto mujeres mayores que hablan con la fuerza de quien sabe lo que vale, que no piden perdón por ser directas, que se ríen fuerte, que lloran sin vergüenza, que dicen lo que piensan con respeto pero sin miedo. Y te aseguro que las segundas son las que dejan huella, son las que la gente recuerda.
son las que inspiran, no porque sean perfectas, sino porque son reales. La autenticidad también significa aceptar tus contradicciones. Puedes ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Puedes ser sabia y seguir aprendiendo. Puedes ser seria y tener un humor que desarmea a cualquiera. No tienes que elegir una sola versión de ti misma. La mujer más irresistible es la que se permite ser todas sus versiones sin avergonzarse de ninguna. El tercer hábito, y este es fundamental, es la disciplina del cuidado propio. Y no hablo solo de cremas, tratamientos o rutinas de belleza, aunque eso también tiene su lugar. Hablo de algo mucho más profundo, hablo de la decisión consciente de tratarte como alguien que merece ser cuidada. Porque muchas mujeres pasan la vida cuidando a todos menos a sí mismas. Cuidan a los hijos, al esposo, a los padres, a los amigos, al jefe, al vecino, al mundo entero. Y cuando llega la noche, no les queda nada para ellas mismas. Y así van pasando los años, dándolo todo, vaciándose poco a poco, hasta que un día se miran al espejo y no reconocen a la mujer que les devuelve la mirada. El cuidado propio no es egoísmo. Repite eso conmigo. El cuidado propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es el acto más valiente que una mujer puede hacer. Decir, necesito tiempo para mí. Necesito espacio para respirar. Necesito alimentar mi cuerpo con lo que le hace bien. Necesito mover mis músculos. Necesito dormir lo suficiente. Necesito alimentar mi mente con pensamientos que me construyan y no que me destruyan. Una mujer que se cuida a sí misma brilla de una manera diferente. No es el brillo artificial de quien se esconde detrás del maquillaje. Es el brillo natural de quien está bien por dentro, de quien duerme en paz, de quien come con conciencia, de quien mueve su cuerpo no por vanidad, sino por amor propio, de quien lee, aprende, crece, se desafía. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho que dice que nadie da lo que no tiene. Y es verdad. Si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie más de manera sostenible. Si tú no te amas, el amor que das a los demás siempre va a estar contaminado por el resentimiento, por el cansancio, por la frustración de sentir que das y nadie te devuelve nada. Pero cuando tú te cuidas primero, cuando llenas tu propia copa, todo lo que derramas hacia los demás es abundancia genuina. Y eso se nota, eso se siente, eso atrae. Hay una imagen que siempre uso cuando hablo de esto. Imagina una planta. Si tú riegas una planta todos los días, si le das sol, si le das buena tierra, esa planta florece. No importa cuántos años tenga, sigue dando flores, sigue dando frutos, sigue siendo hermosa. Pero si dejas de regarla, si la abandonas en un rincón oscuro, se marchita. No por vieja, por abandonada. Y muchas mujeres se marchitan no porque los años las hayan vencido, sino porque dejaron de regarse a sí mismas. Dejaron de nutrirse, dejaron de cuidarse. Y luego culpan al tiempo de algo que fue consecuencia de la negligencia propia. He conocido mujeres de 50, 60, 70 años que tienen una energía que avergonzaría a muchas de 30, no porque tengan buenos genes o mucho dinero, sino porque decidieron hace mucho tiempo que su bienestar era una prioridad, no un lujo. Caminan todos los días. Comen alimentos que nutren su cuerpo, duermen las horas que necesitan sin culpa, leen libros que expanden su mente, meditan, oran, reflexionan. Y cuando las ves, no ves a una mujer vieja, ves a una mujer viva, completamente viva. Y eso es irresistible. El cuarto hábito es la curiosidad insaciable, y este es un hábito que marca la diferencia entre una mujer que envejece y una mujer que madura. Porque envejecer es biológico, pero madurar es una elección. Y la curiosidad es el motor de la madurez. Una mujer curiosa nunca se vuelve aburrida, nunca se queda sin tema de conversación. Nunca sientes que ya la conoces completamente, porque siempre está descubriendo algo nuevo, siempre tiene una pregunta nueva, siempre está explorando un territorio desconocido. Hay mujeres que a los 40 ya decidieron que saben todo lo que necesitan saber, que dejaron de leer, que dejaron de preguntar, que dejaron de asombrarse. Y eso se nota en su conversación, que siempre gira en torno a los mismos temas,
Se nota en su mirada que ya no tiene chispa, se nota en su energía que se siente estancada como agua que dejó de correr y empezó a pudrirse. Pero hay otras mujeres que a los 60 siguen aprendiendo idiomas, que a los 70 empiezan a pintar, que a los 80 descubren la poesía. Y esas mujeres tienen algo en los ojos que no se puede comprar. Tienen vida, tienen fuego. Tienen esa llama que se enciende solo cuando el alma sigue hambrienta de conocimiento. En Japón existe un concepto que se llama Ikigai, que es tu razón de ser, tu motivo para levantarte cada mañana. Y muchas de las personas más longevas del mundo, especialmente en Okinawa, atribuyen su vitalidad a tener siempre algo nuevo que aprender, algo nuevo que explorar, algo nuevo que les genere emoción. La curiosidad no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Es lo que mantiene el cerebro joven cuando el cuerpo ya no lo es tanto. Es lo que mantiene la conversación interesante cuando ya no tienes la novedad de la juventud. Es lo que te hace fascinante cuando el mundo cree que ya no tienes nada que ofrecer. Y no necesitas inscribirte en una universidad ni viajar por el mundo para cultivar la curiosidad. Puedes empezar con un libro que nunca habrías leído, con una receta de un país que nunca has visitado, con una canción en un idioma que no entiendes, con una conversación con alguien completamente diferente a ti. La curiosidad es una puerta que tú decides abrir o cerrar. Y cada vez que la abres, algo nuevo entra en tu vida. Y ese algo nuevo te transforma, te renueva, te hace más interesante, más profunda, más magnética. Yo recuerdo que en uno de mis viajes a Corea del Sur conocí a una mujer de 68 años que estaba aprendiendo a tocar el piano. Le pregunté por qué había empezado tan tarde y ella me miró con una sonrisa y me dijo, tarde habría sido no empezar nunca. Esa respuesta me dejó sin palabras, porque tenía toda la razón. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para descubrir una pasión. Nunca es tarde para dejar que la curiosidad te guíe hacia territorios desconocidos. Y esa mujer, con sus 68 años y sus dedos torpes sobre las teclas blancas y negras, era una de las personas más vivas que he conocido en mi vida. Porque no estaba esperando a que la vida le trajera algo. Estaba yendo a buscarlo. Y esa actitud, esa hambre de vida es lo que separa a las mujeres que simplemente existen de las mujeres que verdaderamente viven. El quinto hábito es la generosidad emocional. Y este es quizás el más subestimado de todos. Vivimos en una época donde todo el mundo está tan ocupado protegiéndose, tan enfocado en sus propias heridas, que hemos olvidado el poder transformador de dar. No hablo de dar dinero o cosas materiales. Hablo de dar presencia, dar atención genuina, dar palabras que sanen, dar una mirada que diga, te veo, estás ahí y me importas. Una mujer emocionalmente generosa es un imán. No porque manipule, sino porque hace que la gente se sienta vista y en un mundo donde todos se sienten invisibles, ser vista es el regalo más poderoso que alguien puede recibir. ¿Alguna vez has estado con una persona que cuando te habla sientes que eres la única persona en el universo? ¿Que te mira a los ojos sin mirar el teléfono? ¿Que te escucha sin interrumpirte? ¿Que no está pensando en lo que va a responder mientras tú hablas, sino que realmente está absorbiendo cada palabra que sale de tu boca? Eso es generosidad emocional. Y es adictivo. Las mujeres mayores que han cultivado este hábito son las abuelas a las que todo el mundo quiere visitar. Son las amigas a las que todo el mundo llama cuando está en problemas. Son las jefas a las que todos respetan no por su cargo, sino por su humanidad. Son las vecinas que te hacen sentir que el mundo no es tan frío como parece. Y no es que no tengan problemas propios. Los tienen, y muchos. Pero han aprendido que dar no las vacía, las llena. Que escuchar no las agota, las conecta. Que estar presente para otros no es una carga, es un privilegio. Yo recuerdo a mi abuela. No era una mujer de muchas palabras, no daba grandes discursos, pero cuando estabas con ella, sentías una paz que no podías encontrar en ningún otro lugar. Tenía esa capacidad de mirarte y, sin decir nada, hacerte sentir que todo iba a estar bien. Eso no se aprende en ningún curso.
Eso se cultiva viviendo, sufriendo, sanando y decidiendo que a pesar de todo vas a seguir siendo una fuente de amor para quienes te rodean. Y eso es irresistible a cualquier edad. La generosidad emocional también implica saber poner límites, porque dar sin medida, dar hasta destruirte, dar para complacer, eso no es generosidad. Eso es autodestrucción disfrazada de bondad. La mujer verdaderamente generosa es la que da desde la abundancia, no desde el vacío. Es la que sabe decir, hasta aquí puedo acompañarte, pero más allá necesito cuidarme yo también. Y eso requiere una fortaleza que solo se construye con los años. Y el sexto hábito, el que corona a todos los demás, es vivir con propósito. Una mujer sin propósito es como un barco sin timón. Puede ser hermoso, puede ser grande, puede estar bien construido, pero va a la deriva. Y la deriva con los años se convierte en vacío. He visto mujeres que después de que los hijos se van de casa, después de que el esposo ya no está, después de que la carrera termina, se quedan sin saber quién son. Como si toda su identidad hubiera estado atada a un rol que ya no existe. Y eso las consume, las apaga, las hace sentir que ya no tienen razón para existir. Pero también he visto mujeres que en esa misma etapa de la vida descubren su verdadero propósito. Mujeres que a los 50 empiezan un negocio, que a los 60 se convierten en mentoras de jóvenes, que a los 70 escriben el libro que siempre quisieron escribir, que a los 80 siguen levantándose cada mañana con una razón para sonreír. Y esas mujeres son imparables. No porque no tengan dolores, achaques, miedos o limitaciones, sino porque tienen algo más grande que todo eso. Tienen un para qué que las mantiene vivas. El propósito no tiene que ser algo grandioso. No tienes que salvar al mundo, ni fundar una organización, ni aparecer en las noticias. Tu propósito puede ser tan simple como cultivar el jardín más hermoso de tu barrio. Puede ser enseñarle a tu nieta a leer. Puede ser escribir cartas a personas que están solas. Puede ser cocinar para los que no tienen. Puede ser la persona que siempre tiene una palabra de aliento para quien la necesita. Lo que importa no es el tamaño del propósito. Lo que importa es que lo tengas. Porque cuando una mujer tiene propósito, camina diferente. Habla diferente, mira diferente, se levanta diferente, y eso se percibe a kilómetros de distancia. En Japón hay una tradición que se llama kintsugi, que es el arte de reparar la cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, las resaltan con el material más precioso, y eso convierte la pieza rota en algo más hermoso que la pieza original. Así es la mujer que vive con propósito después de haber sido rota por la vida. Sus cicatrices no la hacen menos valiosa, la hacen única, la hacen hermosa de una manera que la perfección nunca podría alcanzar. Ahora, déjame decirte algo importante. Estos 6 hábitos no son una lista de cosas que tienes que lograr para ser suficiente. Tú ya eres suficiente. Tal como estás en este momento, con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, con todas tus heridas, eres suficiente. Estos hábitos son simplemente invitaciones. Invitaciones a descubrir lo que ya está dentro de ti. Porque la irresistibilidad de una mujer mayor no se construye desde afuera, se despierta desde adentro. No dejes que el mundo te diga que tus mejores años ya pasaron. No dejes que la industria de la belleza te convenza de que necesitas parecer de 20 para ser valiosa. No dejes que las redes sociales te hagan sentir que eres menos porque no tienes la piel lisa o la cintura estrecha de una adolescente. Eso es una trampa. Una trampa diseñada para venderte productos, no para hacerte feliz. La verdadera belleza, la que realmente importa, la que deja sin aliento, la que cambia habitaciones y transforma vidas, es la que viene de una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que ha aprendido, que ha caído y se ha levantado, que ha llorado y ha vuelto a reír, que ha perdido y ha vuelto a encontrar. Esa belleza no disminuye con los años, aumenta, se profundiza, se vuelve más rica, más compleja, más irresistible. Piensa en las mujeres que más admiras, no las celebridades ni las modelos, las mujeres reales de tu vida, tu madre, tu abuela, esa maestra que te marcó,
esa amiga que siempre estuvo ahí, esa desconocida que te dio una palabra cuando más la necesitabas. ¿Qué tenían en común? No era su juventud, no era su físico, era algo que irradiaban desde adentro, era serenidad, era autenticidad, era cuidado propio, era curiosidad, era generosidad, era propósito, era todo lo que hemos hablado hoy. Yo he aprendido en mis viajes que las culturas más sabias del mundo no descartan a sus mujeres mayores. Las veneran, las consultan, las ponen al centro de la comunidad, no al margen. En muchas culturas asiáticas, la mujer mayor es la columna vertebral de la familia, es la que mantiene unido todo lo que el caos del mundo intenta separar. Es la guardiana de la sabiduría, la que recuerda de dónde venimos cuando el mundo quiere que olvidemos. Y eso no es un accidente cultural, es un reconocimiento profundo de algo que nosotros en Occidente hemos olvidado, que la mujer no se deprecia con el tiempo, se aprecia como un buen vino, como una obra de arte, como una melodía que necesitas escuchar varias veces para entender su verdadera profundidad. Cuando mi madre envejecía, yo veía en ella algo que no veía en mujeres más jóvenes. Veía una fortaleza que no necesitaba demostrarse, una sabiduría que no necesitaba explicarse, una ternura que no necesitaba justificarse. Ella no trataba de ser joven, no competía con nadie, simplemente era ella. Y en esa simplicidad había una belleza que me dejaba sin palabras, porque la belleza más poderosa del mundo no es la que grita, es la que susurra, no es la que se impone, es la que invita, no es la que deslumbra por un instante, es la que permanece en tu memoria para siempre. Si estás escuchando esto y sientes que has perdido tu brillo, quiero que sepas que no lo has perdido. Está ahí, debajo de las capas de duda, de cansancio, de dolor, de decepción. Está esperando que le des permiso de salir. Está esperando que dejes de esconderte, que dejes de disculparte por tu edad, que dejes de creer que lo mejor ya fue, porque no fue. Lo mejor está siendo. Cada día que te despiertas es una oportunidad de cultivar esa serenidad que te hace magnética. Cada día es una oportunidad de ser más auténtica, más cuidadosa contigo misma, más curiosa, más generosa, más conectada con tu propósito. No se trata de competir con la juventud. Se trata de celebrar algo que la juventud aún no tiene. Porque la juventud tiene frescura, sí. Tiene energía, tiene novedad, pero no tiene profundidad. No tiene la riqueza que solo se obtiene viviendo. No tiene las cicatrices que se convierten en sabiduría. No tiene el silencio que se vuelve elocuencia. No tiene la paciencia que se transforma en poder. Eso es tuyo, exclusivamente tuyo. Y nadie, absolutamente nadie, te lo puede quitar. La mujer irresistible no es la que no envejece, es la que envejece con gracia, con fuerza, con dignidad, con fuego en los ojos y paz en el corazón. Es la que ha dejado de pedir permiso para ocupar espacio. Es la que ha dejado de disculparse por ser quien es. Es la que mira al mundo no con la nostalgia de lo que fue, sino con la expectativa de lo que aún puede ser. Esa mujer no necesita que el mundo le diga que es irresistible. Ella ya lo sabe. Lo siente en cada paso que da. Lo respira en cada decisión que toma. Lo irradia en cada palabra que pronuncia. Y si me preguntas a mí, si me preguntas después de todos estos años viajando, observando, aprendiendo de las culturas más diversas del planeta, ¿cuál es la mujer más hermosa que he visto? Te diría que no es una cara, no es un cuerpo, es una presencia. Es esa mujer que cuando entra a un lugar algo cambia. No porque haga ruido, sino porque trae consigo una energía que no se puede ignorar. Es cálida sin ser empalagosa. Es fuerte sin ser agresiva. Es sabia sin ser arrogante. Es tierna sin ser débil. Es todo lo que el mundo necesita y todo lo que el mundo ha intentado hacerte creer que ya no eres. Pero eres. Eres todo eso y más. Y los años no te han quitado nada. Te han dado todo. Te han dado la perspectiva que solo se obtiene con el tiempo. Te han dado la capacidad de distinguir lo importante de lo trivial. Te han dado la fortaleza de saber que has sobrevivido tormentas que otros ni siquiera imaginan. Te han dado la dulzura que solo nace de haber conocido la amargura. Te han dado la profundidad que solo se alcanza cuando has tocado fondo y has decidido volver a subir. Así que la próxima vez que te mires al espejo, no busques las arrugas. Busca la historia que cuentan.
No lamentes las canas, celebra las batallas que representan. No escondas tus manos marcadas por el trabajo y los años. Muéstralas como medallas de una vida vivida con valentía, porque cada marca en tu cuerpo es evidencia de que has estado aquí, de que has luchado, de que has amado, de que has sobrevivido, y eso es lo más irresistible que existe en este mundo. No necesitas 6 pasos para ser irresistible, solo necesitas 1. Decide creerlo, decide creer que eres suficiente, decide creer que tu edad es tu superpoder, decide creer que los mejores días no están detrás de ti, sino frente a ti. Decide creer que cada arruga es una línea de un poema que el tiempo está escribiendo en tu piel. Un poema que habla de risas y de lágrimas, de amaneceres y de tormentas, de pérdidas y de encuentros, de caídas y de resurrecciones. Un poema que solo tú puedes escribir. Un poema que el mundo necesita leer. La serenidad te dará paz, la autenticidad te dará libertad, el cuidado propio te dará energía, la curiosidad te dará vida, la generosidad te dará conexión, el propósito te dará dirección. Pero todo empieza con una decisión. La decisión de ya no creer las mentiras que te han dicho sobre tu valor. La decisión de mirar al espejo y no ver una mujer que fue, sino una mujer que es. La decisión de caminar por el mundo no pidiendo disculpas por tu existencia, sino celebrándola cada paso, cada día, cada instante. Porque tú, exactamente como estás en este preciso momento de tu vida, con todo lo que cargas y todo lo que has dejado ir, eres irresistible. Y es hora de que el mundo lo sepa. Pero más importante aún, es hora de que tú lo sepas, que lo creas, que lo vivas, que lo respires, que lo conviertas en la verdad desde la cual construyes cada mañana que te queda por vivir, porque te quedan muchas mañanas. Y cada una de ellas es una oportunidad de ser la mujer más irresistible que jamás has sido. No a pesar de tus años, sino gracias a ellos. Hay una historia que siempre me ha conmovido profundamente. En un pequeño pueblo de Okinawa, la isla donde vive la gente más longeva del planeta, conocí a una mujer de 93 años. Se llamaba Hatsuko. Cada mañana, antes del amanecer, Hatsuko se levantaba, se vestía con cuidado, se arreglaba el cabello y caminaba hasta el mercado del pueblo a comprar vegetales frescos. No porque tuviera que hacerlo. Sus hijos y nietos podían haberlo hecho por ella. Pero Hatsuko lo hacía porque ese era su ritual, su manera de decirle al mundo: sigo aquí, sigo viva, sigo siendo parte de esto. Lo que me impactó de Hatsuko no fue su edad, fue su presencia. Cuando caminaba por el mercado, los vendedores la saludaban con una reverencia que iba más allá de la cortesía. Era respeto genuino, era admiración. Era el reconocimiento silencioso de que esa mujer, con sus 93 años, sus manos arrugadas y su espalda ligeramente encorvada, tenía algo que todos querían, pero pocos sabían cómo obtener. Tenía vida en la mirada, tenía propósito en cada paso. Tenía una sonrisa que no era para las fotos, sino para el alma. Le pregunté, a través de un traductor, cuál era su secreto. Y ella se rió, una risa suave, sin prisa, como el sonido del agua que corre por las piedras de un arroyo, y dijo algo que nunca he olvidado. Dijo: no tengo secreto, solo nunca dejé de hacer lo que me hace sentir viva. Nunca dejé de caminar, nunca dejé de cocinar, nunca dejé de hablar con la gente, nunca dejé de agradecer por la mañana y nunca dejé de creer que mañana va a ser un buen día. Eso es todo. Eso es el resumen de todo lo que hemos hablado hoy. No dejar de vivir, no dejar de moverte, no dejar de conectar, no dejar de agradecer, no dejar de creer. Eso es lo que hace irresistible a una mujer. No la ausencia de arrugas, sino la presencia de vida. No la perfección del cuerpo, sino la plenitud del espíritu. No la juventud de la piel, sino la juventud del alma. Y cuando el mundo te diga que ya eres demasiado vieja para ser relevante, demasiado arrugada para ser hermosa, demasiado cansada para ser interesante, quiero que recuerdes a Hatsuko, quiero que recuerdes su caminar seguro por el mercado al amanecer, su risa suave,
sus manos que contaban 1000 historias, su mirada que decía, yo todavía tengo mucho que dar. Y quiero que te mires al espejo y digas lo mismo, con la misma convicción, con la misma paz, con el mismo fuego. Porque irresistible no es una edad, es una actitud, es una decisión, es un hábito, es la manera en que eliges habitar cada día que la vida te regala. Y tú, con cada año que has vivido, tienes más herramientas que nunca para ser la mujer más irresistible que jamás has sido. Solo tienes que decidir usarlas. Solo tienes que decidir creer en ti. Solo tienes que decidir que hoy, este día, este momento, es el comienzo de la versión más poderosa, más hermosa, más irresistible de ti misma. Y esa versión no tiene fecha de vencimiento. Esa versión no se agota. Esa versión no disminuye. Esa versión crece contigo, madura contigo, se fortalece contigo, porque es la versión que nace de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has superado.